Compañeras senadoras, compañeros senadores, ha sido un día, yo diría, completo y me da mucho gusto que cerremos para ponernos a trabajar sobre la agenda legislativa nuestra con un queridísimo amigo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Es la segunda vez que viene aquí al grupo parlamentario a explicar la política de su secretaría, las instrucciones que le ha dado el presidente Enrique Peña Nieto, y quiero decir también que Ildefonso siempre ha estado dispuesto a venir al Senado de la República con los priistas, con los panistas, con los perredistas. Sin embargo, siempre tiene un corazón que le late profundo y rojo. Tuve el privilegio de trabajar juntos con Poncho hace tiempo, conozco de su seriedad, conozco de su profesionalismo y sé que en manos de esa secretaría, de la Secretaría de Economía, va a estar el Tratado de Asociación Transpacífico. Para las senadoras y senadores de esta 63 legislatura, yo veo que es el tratado más importante en la historia del país y vamos a tener que estar muy empapados, llamando mucho al secretario, sabiendo de sus enormes ocupaciones, pero sabiendo también de su enorme vocación de estar cerca del Poder Legislativo y en concreto del Senado de la República. Eres muy bienvenido, señor secretario, aquí al Senado de la República, con el grupo verde que encabeza mi amigo Carlos Puente, con mis amigas y mis amigos del Partido Revolucionario Institucional, y estamos seguros que de esta charla, donde tendremos que estar muy atentos, yo les diría, y estudiar el documento que nos deja. Es un hombre siempre muy ordenado, por cierto, a mí no me tocó, pero ya vi que a todos sí. Es un hombre de orden que nos va a facilitar el documento para estar empapándonos en este tratado, que si el Tratado de Libre Comercio le hizo grandes beneficios al país, este tratado va a ser mucho más importante y lo verán muchas compañeras y compañeros que están aquí el día de hoy, aquí en esta reunión. Bienvenido y estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias al senador Emilio Gamboa, coordinador de esta gran fracción parlamentaria. Le agradezco a nuestro amigo el senador Carlos Puente también por su presencia. Y bueno, sobre todo a todos ustedes por la oportunidad que me dan de una vez más poder compartir con ustedes una de las estrategias más importantes en materia de política comercial del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En la ocasión que me hicieron el favor de invitarme en la última reunión de la fracción, cubrimos una visión bastante amplia de todas las responsabilidades de la Secretaría. En esta ocasión, en pláticas con el coordinador, acordamos de que nos íbamos a concentrar en algo que va a ser un tema fundamental para ustedes, no solo en este periodo legislativo que empieza a partir del 1 de febrero, sino también en el periodo legislativo que iniciará el 1 de septiembre. Y como se pudieron haber dado cuenta ya por los medios de comunicación, empiezan a darse las primeras movilizaciones, las primeras manifestaciones de los grupos que tradicionalmente se oponen a todo tipo de integración comercial, a todo tipo de ampliación de la integración de México con otras economías, y es importante precisamente trabajar muy de cerca para poder apoyar en todo lo que podamos el proceso de discusión de ideas, el proceso de debate. El equipo de trabajo que me acompaña, por aquí está el subsecretario de Negociaciones Internacionales, Francisco de Rosenzweig, el jefe de negociaciones también nos acompaña, Roberto, están acá en el cuarto contiguo. Bienvenidos, subsecretario, bienvenido. Y les preparamos un compendio ahí que les hicimos llegar a ustedes, donde no solo está la presentación que voy a usar el día de hoy y que algunos de ustedes que nos acompañaron en la reunión de Comisiones Unidas ya conocen parte de esta presentación,
Vienen algunos mensajes para la promoción del TPP, para su argumentación, algunas preguntas y respuestas sobre los tópicos más controvertidos, un prontuario estadístico y luego una serie de prontuario estadístico con los 12 países que componen el TPP. Así es que iniciaré en este momento con esta presentación. Como digo, algunos de los compañeros ya nos habían acompañado en la reunión de comisiones, pero el día de hoy estamos prácticamente a una semana que estaremos firmando en Nueva Zelanda, en Auckland, este acuerdo. Los 12 países estaremos reunidos el 4 de febrero para oficializar ya el acuerdo después de haber trabajado en la limpieza legal de textos y en las traducciones oficiales que corresponden. Si quieren, empezamos con la presentación. Por favor. Ahí estamos. Es que me decían que se controla del cuarto enseguida y espero que estén atentos. Sí está. Compartí con ustedes la última vez que platicamos de que a partir de la estrategia que el país ha seguido en los últimos 20 años de integración global, hemos sido muy efectivos, como lo comentó el senador, en cuanto a la integración en América del Norte, donde hemos pasado de tener una zona de libre comercio a una zona donde hacemos cosas juntos, construimos cosas juntos, sobre todo en manufactura compleja. Hacia el sur, el presidente Peña nos dio la instrucción de terminar la negociación de la Alianza Pacífico, una negociación que ya se convierte en acuerdo y que gracias a ustedes fue ratificada en el pasado periodo legislativo y que empezará a funcionar el día 1 de abril con una eliminación total del 92% de la tarifa arancelaria para poder comerciar libremente entre los 4 países que componen la alianza. Hacia el este con Europa, el presidente Peña estuvo el año 2015 en la Comisión Europea y acordó con el presidente de la misma que iniciaremos la modernización del tratado con Europa, que tiene prácticamente 10 años de antigüedad y que justamente, 15 años de antigüedad, y que justamente al estar negociando un tratado de Estados Unidos y Canadá haber terminado el suyo con Europa, nosotros no podemos quedarnos atrás en la modernización del que tenemos con la Unión Europea. Apareció en medio la semana pasada que estuvimos con el presidente en Davos, donde en reunión con el presidente de Suiza, de la Confederación Suiza y de los 4 países que conforman la Asociación de Libre Comercio de Europa, que son Noruega, Suiza, Liechtenstein y Islandia. Esos 4 países teníamos un tratado con ellos también del año 2000, que ya nos comprometimos con la firma, con testigo del presidente, de modernizarlo de manera inmediata. Por lo tanto, teniendo esos 3 elementos muy firmes, nos faltaba una estrategia de integración fuerte de fondo con Asia, en donde solo teníamos un tratado que data de hace 10 años, que es el tratado con Japón, y que le faltaba al mismo tratado un nivel de profundidad, sobre todo para beneficiar al sector agropecuario dentro de esta relación con Asia. A partir de ello, la posibilidad de integrarse a la Asociación del Pacífico, al TPP, se presenta en el año 2012 y la decisión es adecuada de integrarse. Los últimos que se incorporan a esta negociación fueron México, Canadá y posteriormente Japón. Y si ustedes ven el comportamiento estadístico de nuestras exportaciones, en los últimos 5 años, nuestro comercio con el mundo ha crecido más o menos un 33%, tanto en exportaciones como en importaciones. Sin embargo, la dinámica de las exportaciones a Asia duplica el crecimiento de otras exportaciones. La base, obviamente, es menor, pero lo interesante es cómo está creciendo. ¿Por qué? Pues porque Asia es el continente en el mundo que ha registrado las mayores tasas de crecimiento económico en la época reciente de los últimos 10 años y seguirá siendo un continente de una dinámica de crecimiento importante. La siguiente lámina, por favor. Esta lámina, y la tienen ustedes en sus cuadernos, prácticamente nos ilustra quiénes componemos TPP, los 12 países que procedemos de 3 continentes, las Américas, Asia y el Pacífico Sur, y en este caso son prácticamente, incluye 5 regiones, al diferenciarse América del Norte, América del Sur, Oceanía y obviamente la región asiática. Conformamos el 25% del comercio mundial, somos 36% del PIB mundial, el 28% de la inversión extranjera que se da en el mundo llega a estos 12 países. Y si observamos en concepto de conjuntos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los 3 países forman parte de TPP. TPP está totalmente incluido en la Asociación de Países del Pacífico, en APEC.
de donde un requisito fundamental para haberse integrado esta organización a este nuevo tratado es haber formado parte de la APEC. Adelante. Impresionante. Esta lámina en el tiempo es una lámina que es importante compartirla, porque en ello, sin duda, el Senado de la República ha jugado un papel fundamental en la construcción de lo que ha sido la política de comercio exterior del gobierno mexicano. Si se toma como punto de partida el 94, la firma y la puesta en operación en el 94 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir de ahí ustedes pueden observar en la línea de tiempo cómo fueron entrando en vigor tratados con Colombia, con Chile, con Israel, con la Unión Europea, con los países EFTA, que son los que acabo de describir, con Uruguay, con Japón, con Perú, el integral de Centroamérica, y dentro de la administración del presidente Peña prácticamente entra en funciones el integral con Centroamérica. Ustedes aprueban el tratado con Panamá, acaban de aprobar el Tratado de Alianza Pacífico, se cerraron negociaciones del TPP el 5 de octubre y estará a consideración de ustedes a partir de que lo firmemos y el instrumento llegue al Senado de la República. En este momento estamos negociando acuerdos con Turquía y Jordania, que son parte de la estrategia de la apertura de nuestra entrada al Medio Oriente, que ha sido una región totalmente descuidada y que con la gira que el señor presidente acaba de terminar al mundo árabe, se restablece una relación que se dejó desde hace 40 años de atender y que sin duda representa un área de oportunidad muy importante para los mercados de África del Norte y del Medio Oriente. Estamos, como comentamos, profundizando el tratado con Europa y una ampliación de las preferencias arancelarias que tenemos con Brasil a través del ACE 53, que no tiene todavía estatus de una negociación de libre comercio, porque correspondía llevárnoslo con una cierta calma para no atravesarnos con el proceso de aprobación que ustedes tendrán del TPP y no complicarlo en el ambiente empresarial con un tratado que representa muchas aristas y muchos retos, pero que sin embargo vamos hacia su ampliación. En general son 11 acuerdos de libre comercio vigentes con 46 países, 32 APRIs que ustedes nos han apoyado a aprobar, acuerdos de protección recíproca de inversiones, 6 acuerdos de complementación económica y 3 de alcance parcial. Ese es el paquete que, gracias al trabajo que hemos hecho conjuntamente, representa hoy la apertura de México en el comercio exterior. Adelante. La pregunta fundamental es, ¿por qué TPP? Como el senador Gamboa lo comentó y como parte de la estrategia que hemos acordado con esta fracción parlamentaria, ayer, fue el día de antier o ayer, acepté una invitación por parte de la fracción parlamentaria del PRD para presentarles lo que es TPP y en la conclusión de negociaciones. Y la pregunta que más fuerte se puso en la mesa fue por parte de la senadora Dolores Padierna y decía, a ver, si del TPP el 80 y tantos % de lo que exportamos ya lo exportamos a países con que tenemos acuerdo, porque dentro de TPP está Chile, que ya tenemos acuerdo, está Perú, que ya tenemos acuerdo, está Estados Unidos, está Canadá, está Japón. Entonces dice, ¿qué ganamos? Los 6 países restantes no representarán menos del 12% o del 10% de lo que hacemos de comercio. Entonces, esa pregunta es importante porque tiene una respuesta contundente y la respuesta es, parte de la opción que tuvo México de entrar o no estaba en función de poder consolidar lo que ya logramos en la región de América del Norte. Si no hubiéramos sido parte de esta negociación, hubiéramos descuidado la portería y países asiáticos se hubieran comido el pastel que hemos construido en el comercio con América del Norte. Precisamente por esa importancia de concentración de comercio que tenemos, al no haber estado adentro escribiendo las reglas, nos hubieran prácticamente pasado a rebanar el pastel que hemos construido en los últimos 20 años. Y no solo eso, sino que no hay que perder de vista la perspectiva. TPP hoy son 12 países, pero es el instrumento comercial más trascendente en el siglo XXI que va a definir el comercio hacia adelante. Y la lista de espera para incorporarse está Taiwán, está Corea, está Tailandia, y en ese sentido el potencial de crecimiento es fundamental y haber sido socio pionero nos da una ventaja estratégica dentro de la integración. Entonces, aquí en esta pequeña lámina tratamos de establecer los elementos de por qué TPP. Primero, fortalece nuestra integración con América Latina para generar cadenas de valor. Segundo, nos ayuda a cuidar lo que ya logramos en la integración comercial en América del Norte, que es el mercado más atractivo a nivel mundial, y fortalece la integración de cadenas de valor en América del Norte por un elemento que les explicaré más adelante, porque luchamos
por contenido de origen fuerte dentro de las reglas para poder ser considerado producto dentro de esta región, y eso alimenta que lo que hemos construido en materia de líneas de producción integral entre México, Estados Unidos y Canadá queda protegido con la forma como negociamos este acuerdo. Y por otra parte, sí nos abre 6 nuevas economías que en conjunto son 155 millones de consumidores y que solo por darles un ejemplo, en el sector automotriz, esos 6 países representa un mercado de 20,000 millones de dólares anuales solo en el sector automotriz. Entonces, es evidente que México tenía un interés estratégico de estar en esta negociación y de cuidar lo que hemos ido avanzando en el comercio internacional. Y la ventaja fundamental que está aquí al pie de la lámina, el ser miembros pioneros nos da un privilegio. Y el privilegio es que cada vez que un país, después de que terminemos, quiera incorporarse, ese país tiene que sentarse individualmente con los 12 socios originales y tener la aceptación por consenso para integrarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si Corea ya levantó la mano para ser miembro de TPP y Corea nos viene pidiendo un acuerdo bilateral desde hace mucho tiempo, y aquí seguramente el senador Teófilo Torres lo sabe, porque el embajador se lo recuerda un día sí, el otro también, pero nos hemos hecho como que la Virgen nos habla un poquito, porque tenemos primero el reto de TPP y luego tenemos en el sector productivo, los agricultores están empujando muy duro por Corea, porque es un mercado potencial para cárnicos y productos primarios muy importante. Pero los que producen manufactura y electrónicos le tienen pavor a Corea por su capacidad competitiva en sectores manufactura y electrónicos estratégicos. La manera de resolverlo es decir, cuando Corea quiere entrar a TPP, en lugar de hacer un bilateral, lo aceptamos en el plurilateral, pero le imponemos condiciones de entrada al acuerdo, precondicionamos su entrada, y eso nos da una ventaja en la negociación para poder resolver algunos de los retos en cuanto a los tiempos de desfasamiento de la desgravación arancelaria o de cómo van a entrar al mercado mexicano algunos de sus productos. Adelante. Esta es una gráfica, es una lámina que muy claramente nos define qué logró México en acceso a mercado, en un resumen muy acotado, y qué fue lo que otorgó México en acceso a mercado. Del 100% del universo arancelario, logramos acceso para los productos mexicanos, el 90% del universo arancelario con entrada inmediata a los mercados objetivos de México en TPP. Solo un 9% se va a mediano plazo y a largo plazo es un 0%. O sea, prácticamente entre corto y mediano plazo entran todos nuestros productos y un 90% de inmediato una vez que entre en operación. Sin embargo, ¿qué aceptamos? De inmediato solo el 77%, de mediano plazo el 3% y a largo plazo el 19%. Entonces, ustedes ven que no hay asimetría, logramos un mejor desfasamiento de la apertura de nuestro mercado contra la parte que nos interesa más agresiva de la entrada de los productos donde somos altamente competitivos. Ahí están algunos ejemplos de estos productos, donde México tiene una estrategia ofensiva: vehículos y autopartes, aeroespacial, dispositivos médicos, equipos electrónicos, cosméticos, tequila, mezcal, cerveza, aguacate, carne de cerdo, carne de res, jugo de naranja, que logró en este acuerdo una entrada sin arancel a Japón, que hoy en el acuerdo con Japón estaba limitada a cupos. En este tratado, a partir del año 5, entramos con todo lo que queramos de jugo de naranja. Esto es noticia muy importante para Veracruz, noticias importantes para Nuevo León, noticia importante para Tabasco, donde están nuestros centros productores de naranja más importantes. Y en el caso de lo que otorgamos, cuidamos la entrada de lácteos. Había una ambición de Nueva Zelanda de lograr un libre acceso de lácteos, libre comercio en lácteos. Paramos esa ambición y finalmente lo único que se consiguieron fueron cupos paulatinamente incrementales, con desgravación arancelaria muy bien cuidada, y donde el sector lácteo estuvo con nosotros en todo momento, y hoy no han escuchado ustedes una sola crítica de las asociaciones lácteas más importantes de México, porque fue una negociación cuidada y consultada con los sectores productivos. En arroz logramos extender hasta 10 años su desgravación, un producto que frente a terceros países lo teníamos en 0 y que por intervención de senadores de la República de zonas arroceras lo incrementamos al 20 para terceros países, y ese 20 se va a desgravar en un proceso de 10 años para donde ustedes saben que ya estamos abiertos a arroz en América del Norte y la mayor parte del arroz que entra a México viene de Estados Unidos. Atún y sardinas, también una liberación de un periodo hasta 16 años por la alta competitividad que tienen Vietnam y países asiáticos. Y textil, vestido y calzado,
fueron totalmente cuidados en un proceso muy largo de desgravación que incluye 16 años. El tema de lo que es denominación de origen lo cuidamos porque entre los países de TPP no todos tienen el mismo tipo de mecanismo para otorgar denominaciones de origen. Ustedes saben que en el mundo existen dos instrumentos, por denominación de origen o por reconocimiento de marcas. Los americanos utilizan el proceso de reconocimiento de marcas. Al no haber uniformidad, la estrategia fue decir, al menos vamos a lograr que bilateralmente con los 11 países logremos el reconocimiento de nuestras 14 denominaciones existentes. Y eso fue algo que logramos bilateralmente con los 11 países que negociamos. En el capítulo de reglas de origen, ¿qué es la regla de origen en un tratado comercial? La regla de origen es lo que exigiremos a un producto de tener contenido de la región para poder estar sujeto a preferencias arancelarias dentro de la región. El debate tradicional en el libre comercio es que si uno tiene una regla de origen muy estricta, que diga el 100% de los insumos de un producto tienen que ser elaborados en la región para tener tratamiento preferencial, eso sería ilógico porque le restaríamos competitividad a la región frente a otras regiones del mundo. Tiene que haber un grado de flexibilidad. Pero si nos vamos al extremo de que sea muy baja la regla de origen o la exigencia de contenido regional, entonces no estaríamos derivando los beneficios dentro de la región. Entonces es la famosa ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Tiene que tener una estrategia de integración de cadenas productivas. Ahí México tuvo un posicionamiento muy fuerte al exigir una posición fuerte en cadenas de integración para que no fuera utilizado el TPP por países como China a través de Vietnam que nos inunden indirectamente de insumos que no son de la región y que finalmente no derive beneficios dentro de la región. Y los mejores ejemplos los tenemos aquí. Textil, por ejemplo. La regla de textil fue a exigir que debería de empezar la integración desde el hilo. El hilo tiene que ser producido en la región. Si no nos íbamos a esa regla dura, entonces China iba a transmitir producto textil a Vietnam, inundarnos como lo hace a veces en otros mercados. Y en este caso, por ejemplo, el calzado, estamos exigiendo 55% contenido regional y que la parte superior del calzado sea elaborada en la región, también para protegernos de que no haya beneficios derivados de esta integración. Este tema fue altamente controversial en la negociación en lo que se refiere al contenido de origen del sector automotriz. Esta negociación se pretendía cerrar en Hawái en el mes de mayo y terminó cerrándose en octubre. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Hawái pensábamos que solo teníamos 3 temas pendientes, el tema lácteo, el tema de propiedad intelectual en farmacoquímicos, en medicinas y en biotecnológicos, y resulta que nos enteramos que Estados Unidos y Japón habían llegado a un acuerdo oscuritas donde habían relajado la integración de partes en la industria a solo exigir un 30%. Eso evidentemente le favorecía a Japón porque Japón, sus cadenas de incorporación de valor para ser competitivos tienen que estar fuera de Japón. Japón es muy caro para producir. Entonces todo lo que le llega a su sector viene de Tailandia, viene de Indonesia, viene de países asiáticos. Si hubiéramos permitido eso, hubiéramos generado una competencia muy fuerte a la integración automotriz en América del Norte. Pues ahí le tocó al senador y a la senadora Guerra, por cierto, estar en esa batalla, les tocó el reventón en Hawái. Entonces, algo que realmente nos hace sentir orgullosos es que hace 25 años, en una negociación internacional, si México se les atravesaba a 2 poderes como Estados Unidos y Japón, prácticamente nos hubieran hecho así y hubieran continuado. En esta ocasión, es testigo el senador, endurecimos la pierna, tronamos la negociación y abrimos un espacio de discusión de 2 meses hasta que logramos el objetivo de aumentar en un 50% la regla de contenido de origen. Y eso, hubo una carta en Estados Unidos que fue dirigida de los sindicatos norteamericanos de la industria automotriz al negociador norteamericano, donde le dicen, es increíble que sean los mexicanos los que hayan dado la lucha por el sector en lugar de las autoridades que nos defienden. O sea, un reclamo muy importante que se dio en el caso de los norteamericanos porque aceptaron una regla de origen en esa negociación muy baja. Esta regla de origen, les comento,
probablemente la oposición les va a decir a ustedes, pero NAFTA es más alta, ese es el 62%. Lo que pasa es que la regla de NAFTA tiene una metodología más laxa que la regla de TPP, de tal manera que la misma industria mexicana automotriz ha reconocido que el 45% que está en metodología costo neto, donde solo cuentan tornillos, tuercas y cosas específicas, es equivalente al 62% de NAFTA, que incluye cosas más amplias de generación de valor a través del sistema de distribución o otro tipo de gastos, que hace que el 62 sea comparable con la metodología de costo neto del 45. Adelante. Adelante. Este tratado tiene un carácter especial porque a nivel de la historia internacional de tratados comerciales incluye capítulos que nunca se habían incluido en una negociación de tratados. Y específicamente este es uno de esos capítulos, empresas propiedad del Estado. ¿Por qué fue necesario meter un capítulo de esta naturaleza? Porque países como Vietnam todavía hay empresas estatales que producen calzado, vestidos, textil, procesan arroz, tuestan café. Y para que haya una competencia justa en los mercados, los productores privados mexicanos o de otros países requerirían reglas del juego para que las empresas estatales de Malasia, de Vietnam, no compitan deslealmente en los mercados. Este capítulo establece disciplinas. Ahora, también este capítulo nos impone ciertas disciplinas en las empresas productivas del Estado mexicano, CFE y Pemex. Ahora, la buena noticia es que nuestra negociación nos permitió meter un anexo donde blindamos todo el mandato que el legislativo nos dio en la legislación secundaria para las empresas productivas del Estado, desde el contenido nacional hasta una serie de elementos de a qué tipo de paneles de arbitraje pueden estar sujetos, de tal manera que ese anexo blinda a México para proteger la legislación que ustedes mismos mandataron desde el punto de vista de legislación secundaria. Adelante. La reforma energética. Aquí les voy a confesar que esta lámina la cambiamos antier, que estuvimos con sus compañeros del PRD, porque decía la reforma energética es capturada totalmente en este acuerdo, pero para darle una suavecita le pusimos la reforma energética se refleja en este acuerdo, ¿no? Pero la verdad es que se captura. O sea, lo que ustedes hicieron en materia de la reforma constitucional, automáticamente es capturada la apertura en el tratado. De tal manera que si a alguien se le llegara a ocurrir en el año 2019 tratar de deshacer la reforma que ustedes hicieron, tendría que hacer dos cosas: denunciar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y denunciar el TPP. Eso aumenta tremendamente el costo político de darle para atrás a la reforma energética. Entonces, esto es un candado a nivel nacional e internacional de que lo que ya ustedes lograron no será fácilmente echado para atrás. Pero además logra incorporar todos los elementos que ustedes mandataron, como lo he comentado. Por ejemplo, no estamos sujetos a ir a paneles más allá de los que la ley misma nos mandata en la reforma secundaria, en la disposición secundaria. Protege las obligaciones de contenido nacional, porque si no hubiéramos protegido esas obligaciones, nos pudieran llevar a paneles de controversia. Entonces, el 25% de arranque hasta el 35% en 10 años está totalmente protegido por el acuerdo. Adelante. Uno de los temas más controvertidos y que ha sido más usado pues de manera falaciosa en el debate ha sido el tema de medicamentos. Los argumentos de los opositores y de los detractores del libre comercio eternos es que este acuerdo se hizo para proteger a los intereses de las farmacéuticas globales, que se va a encarecer el costo de la salud pública, de que los medicamentos no van a ser accesibles a la población de los países en vías de desarrollo o emergentes. Sin embargo, eso totalmente hay elementos para refutarlo contundentemente. Primero, no hay nada en el TPP que extienda la vigencia de patentes farmacoquímicas y bioquímicas, biotecnológicas, más allá de lo que hoy la Organización Mundial del Comercio permite. O sea, mantiene la vigencia de patentes. Esa vigencia de patentes hoy en la Organización Mundial de Comercio es de 20 años.
Pero también recordemos, cuando decimos que una patente dura 20 años, no quiere decir que se comercialice desde el año 1 hasta el año 20 con ese privilegio de rentas monopólicas. No, el año 1 empiezan primero a inscribir su invención, luego a hacer las pruebas necesarias y luego a validar los resultados. Terminan empezando a comercializar hasta el año 14 prácticamente sus productos. Entonces, por eso el debate se transforma no en la extensión de la patente, sino en lo que le llaman el periodo de protección de datos, que es la parte final del periodo patentado. En bioquímicos, ese debate está superado y todo el mundo reconoce una protección de 5 años en protección de datos de bioquímicos, utilizando una cláusula que utilizamos en la Organización Mundial del Comercio, donde lo que sí se puede hacer es que genéricos pueden solicitar, experimentar con la fórmula de la patente y estar en procesos de pruebas y estar listos para salir en día 1 que se venció la patente. O sea, agiliza los procesos de comercialización de genéricos a través de este acuerdo de que pueden empezar a hacer uso de los datos de la fórmula para poder llegar a comercializar al mercado. Pero aquí les ponemos algunos elementos interesantes de esta negociación. Por ejemplo, había un interés de parte de los norteamericanos. ¿Recuerdan ustedes que cuando, no estoy albureando ni estoy utilizando cosas, cuando se inventó el Viagra no se inventa para el propósito que hoy se usa, se inventó para un tema cardiovascular. Sí, claro. Pero entonces, de repente a la misma fórmula se le inventa otro uso. Pretendían los amigos de Estados Unidos que si se descubría otro uso, que extendiéramos automáticamente la patente por otro uso. Como si fuera nuevo. Eso, aquí lo estamos viendo, solo a verdaderas innovaciones y se excluyen nuevos usos de formulaciones existentes. O sea, no hay excusas para extender la patente simplemente porque le descubrimos un nuevo uso al medicamento. El otro tema, existía la presión para poder introducir en demoras, si nos tardamos en los procesos burocráticos para el reconocimiento de patentes, ellos pretendían que se otorgara una extensión automática por demoras. El argumento de COFEPRIS mexicano, que por cierto tenemos una gran agencia de regulación de medicamentos, es que México ahorita es el país modelo en el mecanismo paralelo de inscripción en el Instituto Mexicano de Propiedad simultáneo con la verificación en la parte de COFEPRIS, de tal manera que se han acortado los tiempos y se ha eliminado la judicialización de procesos de patentes. Entonces lo que nosotros decíamos es, no, a ver, nosotros no vamos a dar incentivos para judicializar cuando ya hemos resuelto el problema. Entonces nos lograron reconocer en el acuerdo que cualquier país que tenga un modelo como el mexicano puede evadir el tema de extensión por demoras innecesarias. Entonces hay un reconocimiento al modelo mexicano. Y finalmente, la vinculación entre las autoridades de patentes y las sanitarias, que es lo que está ocurriendo en México, entre el INPI y COFEPRIS, que le da prácticamente un procesamiento expedito a todo el proceso de registro y uso y aplicación de patentes. En resumen, el debate se centró al fin del día en los biotecnológicos o los medicamentos nuevos, los del siglo XXI, en donde realmente el debate es que la mayor parte de los países no tenían en sus marcos legales el periodo de tiempo de protección de datos para biotecnológicos, lo tenían para farmacoquímicos. Y Estados Unidos tenía un nivel de 12 años, mientras que había países que no tenían nada en sus marcos legales. La negociación empieza muy dura y finalmente se llega a un punto intermedio, un reconocimiento de 5 años más 3 con procedimientos internos. Esa negociación es tan buena que hoy el problema más grave que tiene la administración Obama para procesar este acuerdo en el Congreso norteamericano es la rebelión de la industria farmacéutica en Estados Unidos. El senador Hatch, que es el que lo representa, ha amenazado ya a USTR en Estados Unidos que él va a luchar contra este tratado si no le recomponen esta negociación. O sea, esa es la mejor prueba de que logramos un equilibrio en esta negociación en favor, primero, no inhibir la invención y la comercialización de nuevas medicinas para procurar soluciones expeditas y costeables en nuestros mercados. Pero por otra parte tampoco extender excesivamente las patentes que generen efectivamente un costo innecesario en nuestro sistema de salud. Además conseguimos
transiciones para poder ajustar todo este proceso de 4.5 a 5 años en estos temas. O sea que tendremos ese tiempo para adecuar el marco regulatorio. Adelante. El otro tema dentro de propiedad intelectual es todo lo que tiene que ver con la red, es todo lo que tiene que ver con el procesamiento en el Internet. Primero, tenemos que dejar claramente establecido que nada en este acuerdo atenta contra la libertad de expresión. Se protegen el manejo y la transferencia de datos personales. Hay respeto a la privacidad y se mantiene la neutralidad de la red, que es un elemento fundamental, que era el que más podía estar sensible a las críticas pues, de los tradicionales tuiteros y de los que podrían generar. Desde que iniciamos esta negociación, mi posición con los negociadores, sobre todo los de Estados Unidos, fue no nos metamos en el berenjenal que ya ha ocurrido con temas como ACTA y como otros procesamientos en donde los legisladores norteamericanos y el intento de hacerlo en el Congreso mexicano fue duramente criticado por usuarios de la red. Esto nos protege en ese sentido, pero también nos ayuda a proteger a los derechos de autores y compositores. O sea, que no se transmitan en la red cosas que deberían de estar pagando derechos a sus creadores. Y aquí fundamentalmente tiene que ver con un tema de cómo se regula el manejo de la red. Los administradores de redes en Estados Unidos, si alguien les dice, esto que se está transmitiendo en tu sistema, en tu red, es mi propiedad intelectual, ellos tienen la obligación de inmediatamente bajarlo mientras averiguan. O sea, no hay la intervención de una autoridad. El otro sistema es que uno le dice al administrador de la red, esto es mío, se le da aviso a la autoridad y la autoridad dirime finalmente si es o no es. Esos eran los extremos de la negociación. Llegamos a un intermedio donde se le da un papel a la autoridad, pero se trata de agilizar el proceso para poder responder con mayor premura a las exigencias de los propietarios de la creación en términos de sus derechos. Entonces se logró un equilibrio justo y tendremos 3 años para adecuar la ley de propiedad intelectual para acomodar este tema. Adelante. Otro de los capítulos de altamente controvertidos es el capítulo de inversión y el debate entre pues, los que participan en él es que los países que aceptan este tipo de capítulos de protección a la inversión están cediendo su capacidad de definir política pública para proteger excesivamente al inversionista privado. Eso es falso. Queda claramente establecido que ningún país estará poniendo en entredicho su capacidad de legítimamente definir política pública en materia de salud y medio ambiente. Esto quiere decir que si una compañía tabacalera no le gusta que un país exija de la noche a la mañana que las cajetillas puedan ser de color negro y que digan esto mata, eso no puede ser controvertido porque es una política antitabaco libremente definida por un país soberano. Sin embargo, si un país le expropia el terreno a la tabacalera, eso sí puede ir a una controversia de panel internacional. Los capítulos de protección de inversión, el otro argumento que ustedes tienen es que no son nuevos. Por eso hemos firmado 32 APRES, porque ustedes nos los han aprobado. Eso da certidumbre jurídica a la inversión y eso permite que haya confianza en los inversionistas que vengan al país. Existe en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En TPP lo que se hace es se mejoran los mecanismos de uso de estos procedimientos, se le da transparencia a los procesos arbitrales y se definen cosas mucho más puntuales. Pero en sí, el concepto ya lo tenemos en los marcos que hemos estado aprobando a través del tiempo. Adelante. El siguiente. En el tema financiero, prácticamente después de la crisis del 2008, siempre hay que asegurarse la capacidad de regular plenamente los mercados de instituciones financieras, eso se garantiza en el TPP, y por otra parte se consolida el marco jurídico existente para incluir todo lo que es compromisos de comercio transfronterizo y el uso de sistemas electrónicos de pago con tarjeta. O sea, hay un elemento que permite esa flexibilidad en el uso de pagos por tarjeta. El gran tema de debate aquí fue las disposiciones cambiarias. En Estados Unidos, sobre todo las compañías automotrices, específicamente Ford, fue muy dura en presionar de que este tratado debería ser un instrumento para obligar que países asiáticos no utilizaran la devaluación de sus monedas como un mecanismo para hacer más atractivas sus exportaciones. Querían ponerle elementos que regularan excesivamente
el manejo de la política monetaria y la política de cambio. México, Japón y varios países no estaban de acuerdo porque esto le quita flexibilidad a la política de manejo, a la política monetaria, y le quita grados de maniobra a la estrategia económica de un país. Entonces, a lo que se llega a acordar es a que se logran compromisos de transparencia, que son las que ya se exigen hoy en la OECD, y donde ya México cumple con creces con esos ordenamientos, pero no se acepta la presión extrema de llegar a maniatar el uso de los instrumentos de política monetaria y política cambiaria. Adelante. Ese es el primer tratado que firma México, que tiene un capítulo anticorrupción. ¿Por qué un capítulo anticorrupción? Dirán ustedes, ¿es un tema de principio moral exclusivo? No. Hay un tema de fondo, porque como los acuerdos comerciales abren mutuamente el mercado para compras gubernamentales, cualquier país que logra un acceso a compras gubernamentales quiere tener la certidumbre de que internamente en un país no hay preferencias ilícitas que se le dan a compañías locales por mecanismos de corrupción, en donde prácticamente pierden de forma efectiva el acceso que lograron en la negociación. Entonces, si un país hace cochupos solamente con los suyos, pues automáticamente está excluyendo lo que finalmente puso en la mesa desde el punto de vista de la negociación. Por eso el interés de tener un capítulo anticorrupción. ¿A qué obliga este capítulo? A que si no hay leyes establecidas anticorrupción se hagan, que si las hay no se deroguen, y que si se van a modificar se demuestre que es para mejorar el ambiente de corrupción de un país. De tal manera que yo creo que es un capítulo importante que debemos de lucirlo dentro de este acuerdo. Adelante. En comercio electrónico, NAFTA o el TLC de América del Norte no tenía un capítulo de comercio electrónico. En ese tiempo, hace más de 20 años, no era relevante. Hoy es fundamental. Lo que hace es obligar facilita el libre flujo de datos, impide requisitos de localización forzada, o sea, para comercializar electrónicamente un producto no necesitas estar ubicado directamente en el territorio donde lo haces, y no discrimina entre productos digitales y los productos tradicionales en el comercio. Este capítulo es muy importante para las pequeñas y medianas empresas que básicamente utilizan el comercio electrónico como una manera de facilitar y abaratar costos de su comercialización. Entonces es un capítulo importante también para expandir los beneficios a las pymes que están dentro de este proceso. Adelante. Y hay un capítulo específico para pymes. Comentaba yo con algunos de ustedes la última vez que platicamos sobre el TPP, que hay un argumento bien interesante que yo quiero compartir con ustedes, y muchos de ustedes lo vivieron. Cuando hace 20 años o más de 20 años se establece la estrategia de negociar el TLC, el país veía el TLC como un instrumento para impulsar la modernización de los marcos jurídicos nacionales. En aquel tiempo fue primero la apertura y luego la adecuación de las leyes. Recordarán ustedes que después de comprometernos al TLC de América del Norte, creamos la Comisión Federal de Competencia Económica, modificamos las leyes de propiedad intelectual para luchar contra la piratería. O sea, había muchas cosas que exigían que pusiéramos al mismo nivel de América del Norte el marco jurídico mexicano. Entonces el cambio vino del tratado hacia reformas. Hoy el TPP tiene un posicionamiento estratégico porque se va a materializar después de las reformas económicas que ustedes procesaron. Y eso tiene una gran significancia. ¿Por qué? Porque si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue exitoso y ha tenido un impacto fundamental en la economía mexicana, multiplicó por 8 nuestras exportaciones, transformó nuestro sector productivo de depender 60 y tantos % de minerales y petróleo, ahora depender menos de 8% de minerales y petróleo, pero la parte más importante es que ese impacto benefició sobre todo a las grandes empresas, porque las pequeñas y medianas no tenían energía competitiva, no tenían insumos estratégicos porque no había concentración de mercados y no había instrumentos para luchar contra las prácticas monopólicas. Los mercados financieros, las grandes empresas podían ir a mercados internacionales y las pequeñas tenían que pagar las tasas de interés calculadas y dimensionadas en el mercado nacional.
de tal manera que no estaba parejo el terreno del juego para que la pequeña y mediana se integre a las cadenas de valor de exportación. Hoy el TPP operará a partir de las reformas que ustedes hicieron con condiciones mucho más competitivas para las pequeñas y medianas, que nos permite incorporar cadenas de valor muy importantes en este proceso. Adelante. Quiero hacer especial apunte en estos dos capítulos. El capítulo en la relación comercio y derechos laborales y la relación comercio y derechos ambientales. Recordarán ustedes que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se terminó la negociación con el presidente Bush, pero oh sorpresa, le sobreapostamos a que Bush iba a ser reelecto, Bush perdió la elección y resulta que Clinton en su campaña había renegado del TLC. Cuando se sienta la administración en aquel tiempo, y me tocó estar parte de aquel equipo, Clinton les dijo, la única manera que yo voy a poder apoyar esto es que le incluyan derechos laborales y derechos ambientales. Lo que en ese momento los demócratas describían como comercio justo. O sea, no comerciemos a costa de relajar los derechos laborales o de relajar los derechos ambientales. Y entonces los negociadores mexicanos fueron muy hábiles y le dieron la salida a Clinton para que pudiera apoyar el tratado, pero se lo aceptaron como capítulos paralelos. Quiere decir que no eran parte integral del TLC, eran lo que llamamos side agreements o acuerdos por afuera del tratado. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que había elementos de seguimiento de cualquier tipo de violación donde no cumpliéramos nuestras propias leyes laborales o ambientales, pero finalmente no había consecuencias comerciales de esas violaciones. De hecho, la prueba está en que en 20 años ustedes no tienen recolección o memoria de ninguna controversia que nos hayan llevado por violación de algún tema ambiental o laboral. Cuando yo me junto por primera vez en diciembre del 2012 con el grupo empresarial del Consejo Coordinador, me dicen, oye, está bien, vamos al TPP, pero no queremos que comercio y trabajo y comercio y medio ambiente estén dentro del tratado como pretenden hoy y están discutiendo los americanos. El problema es que 20 años después del NAFTA, del TLC de América del Norte, todos los acuerdos comerciales que siguieron incorporaron medio ambiente y trabajo a los acuerdos. Entonces era imposible decir, México quiere un carve-out, quiere una exclusión y queremos estar como estábamos en NAFTA. Y déjenme darles otro razonamiento por qué en la negociación yo no me opuse a que esto se incluyera en el acuerdo. No me opuse porque hoy, 20 años después, el que nos exijan cumplir nuestras propias leyes laborales es fundamental. Y el mejor ejemplo lo tenemos en lo que es la producción de hortalizas y frutas. Ustedes han tomado nota de los conflictos que hubo en Jalisco, que agarraron un productor de tomate de exportación con trabajadores hacinados en trailers, niños que en lugar de estar yendo a la escuela estaban haciendo plantación y expuestos a pesticidas en el campo, familias migrantes que no pueden darle educación a sus hijos. Esos elementos, creo que si los tomateros gozan hoy de un esfuerzo que hicimos de protegerlos contra un antidumping y tienen ahorita ventas de más de 1.500 millones de dólares en Estados Unidos, lo mínimo que podemos hacer con ese éxito comercial es respetar nuestro propio marco laboral. Y al incluir el capítulo de trabajo dentro del acuerdo, le estoy poniendo una presión al sistema para que todos los productores de frutas y hortalizas exitosos en las exportaciones piensen, si me agarran estructural y permanentemente violando derechos laborales, me van a boicotear y me van a impedir ir al mercado de exportación. Yo creo que al fin del día, como país, debemos de realmente... Ahora, hay otro elemento favorable. También es un capítulo ofensivo para poder ser, en la presencia en el mercado de Vietnam, los textileros, los zapateros, les va a servir este capítulo para que países como Vietnam o Malasia no nos compitan con textiles, calzado, prendas de vestir que sean elaborados bajo condiciones débiles desde el punto de vista laboral. Y en medio ambiente, el acuerdo básicamente se centra, la pretensión de nuestros compañeros en América, en Estados Unidos, era que se obligación de cumplir todos los acuerdos internacionales que el país miembro haya asignado internacionalmente. Pero, oh casualidad,
Estados Unidos es el que menos se ha comprometido a acuerdos ambientales internacionales. Entonces, tú quieres cumplir solo con los 3 que tienes y quieres que yo cumpla con los 8, no sé cuántos tenemos firmados. El acuerdo fue que solo se va a cumplir con el denominador más bajo que esté vigente en los 12 países, que son el acuerdo de CITES, el de Protocolo de Montreal y el de MARPOL. Una vez más, ambos capítulos no imponen cumplimiento extraterritorialidad de ninguna ley, simplemente el cumplimiento de nuestros propios compromisos. Y en laboral logramos una cosa importante para disuadir intenciones pues anticomercio o que de repente nos creen casos falaciosos para parar nuestras exportaciones. Cuando llegamos a la negociación, el impacto iba directo a sanción comercial y logramos meter en intermedio una sanción económica que nos permite hacer los ajustes para evitar que caiga en un periodo demasiado rápido una sanción comercial. Adelante. Esta es la parte final y es la ruta crítica. ¿Dónde estamos? Se cerraron negociaciones el 5 de octubre, vamos el 4 de febrero a firmarlo. A partir de ahí, el Ejecutivo hará los procedimientos internos tradicionales entre el jurídico de la Presidencia y Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores es quien formalmente le remite a ustedes el tratado. Desde mi punto de vista, ese tratado llegará aquí antes del 30 de abril. Sin embargo, de acuerdo al acuerdo que estoy enterado que se tomó en el Senado de la República, los foros de análisis podrán iniciar de inmediato a partir de que ustedes lo dispongan y las consideraciones de las comisiones se empezarán a tomar a partir que llegue el instrumento, pero la estrategia misma, creo yo que es lo más conveniente. No lo votemos apresuradamente, esperémonos a procesarlo a partir del 1 de septiembre para poder empatar el proceso con lo que creemos que va a ocurrir en Estados Unidos. ¿Por qué estoy diciendo lo siguiente? Porque en Estados Unidos la campaña presidencial está entorpeciendo la posibilidad de que sea aprobado en el periodo legislativo que va hasta el receso de verano. Esa era la intención original, pero como estamos observando el debate, eso se les va a dificultar. Lo más probable es que intente el presidente Obama procesarlo después de la elección, en lo que se llama el periodo de lame duck, donde ya los congresistas van de salida. Eso ocurriría después de noviembre. Por lo tanto, estratégicamente, y con mucho respeto, yo diría que no nos conviene adelantarnos porque nos pueden dejar colgados de la brocha. Y si eso rebasa la administración Obama, que espero que no lo haga, estamos expuestos a que un nuevo presidente nos salga igual como salió Clinton. Sí, pero, y entonces ve para atrás y pídele de rodillas al Senado de la República que por favor rehaga lo que ya había aprobado. Y eso nos pondría en una situación muy, muy débil. Entonces, la mejor estrategia es ir observando el proceso legislativo norteamericano y emparejarlo de tal manera que salgamos prácticamente de manera simultánea. Señor coordinador, esto es cuanto. Muchísimas gracias, señor secretario. Como siempre, una espléndida presentación. Ya se dieron cuenta ustedes de la magnitud de este tratado y de las dificultades que va a tener el tratado, sin duda alguna. Las vamos a vivir nosotros aquí, mis compañeras y compañeros senadores, porque aquí va a llegar la presión de todas las empresas que, entre comillas, se sientan afectadas y que nosotros tendremos que atender y escuchar a través de foros, de mesas, de entrevistas, y lo que le vamos a pedir a la Secretaría, al subsecretario, si usted lo autoriza ya usted, de que estén muy cerca de nosotros. Yo ahorita me han pedido la palabra algunos compañeros, pero veo 2, 3 cosas que sí siento que van a venir a hacer un lobby muy fuerte al Senado de la República, empresas muy importantes que tienen un poder real, no en el Senado, yo sí puedo decir, hablar a nombre de mis compañeras y mis compañeros, jamás me ha venido una compañera senadora o un compañero senador a decirme, me están presionando esta empresa y necesitamos que me ayude para darle flexibilidad. Si es para bien del país, estamos convencidos de que tenemos que salir adelante. Veo que la oposición, no sé cómo le fue con el PRD, ya nos contó lo de Dolores. Dolores es un dolor siempre, pero no se preocupe.
pero no vi el ambiente de cómo sintió al PRD, si asienta o no asienta. ¿Qué es lo que yo creo? Que es de una dimensión tan grande que tenemos que hacer un trabajo muy minucioso, que debemos empezar a trabajar ya, desde ahorita, para ir de acuerdo al proceso electoral de los Estados Unidos de Norteamérica. Coincido con usted. Sería un error que nosotros aprobemos esto y allá nos den un sí o un no, o condicionado a ciertas cosas. Entonces les voy a pedir, quien quiera hacer uso de la palabra, me levante la mano. Ya tengo apuntados primero al senador Manuel Cota. Tiene la palabra el senador Manuel Cota. Ya te apunté, Rocío. Gracias, líder. Primero te quiero agradecer al secretario porque en el breve momento en que le saludé, gentilmente de su parte con iniciativa me expresó que era importante reunirse con el sector que, aparte de ser senador y presidente de Agricultura, nos corresponde representar, que son los campesinos. El TPP, como el Telecán en su momento, nos representaba una preocupación. Del que Telecán a 2 décadas, bueno, pues parte de lo que de alguna forma vino a compensar fueron algunos programas del gobierno que permitió en la competitividad salir un poco adelante. Hoy TPP nos representa ante este reto comercial, verdaderamente a los pequeños productores, que es por los que me corresponde hablar, saber, señor secretario, cuáles son parte de las ventajas. Tenemos conocimiento y nos da gusto que el tema de la caña salió de la negociación, que el tema del arroz viene en desagregación en 10 años, pero así cada uno de ellos, los lecheros, era una preocupación grande. Entonces pedirle de favor nos pudiera comentar, aunque lo haremos particularmente en esa reunión que usted me ha permitido, me ha ofrecido, pero sí quisiéramos, porque hay muchos compañeros senadores con interés al respecto. Gracias, secretario. La senadora Rocío Pineda. Gracias, líder. Señor secretario, pues gracias por estar aquí. Una explicación obviamente muy interesante, muy clara, y que en lo personal pues me es de mucha utilidad, usted lo sabe, y yo creo que en la reunión que tuvo con los compañeros del PRD así lo sintió. Mi compañera Iris Vianey pues es acérrima enemiga de este tratado y ha iniciado pues una campaña en el estado y diario tuitea y sube en Facebook temas en relación a esto. Por lo que yo pues quiero proponerle que pudiéramos hacer algunos foros y partiendo de la academia, la asociación de universidades que tienen carreras en temas internacionales, pudiéramos acudir con ellos y legitimar este tema. Y que ahí, bueno, pues obviamente poder incorporar también el tema de la Alianza del Pacífico y que desde la academia podamos permear los beneficios y los retos, que es importante que conozcan nuestros empresarios, productores, los beneficios y los retos también que implican estos tratados por los niveles de competencia, bueno, en los que entramos. Creo que eso sería muy interesante y bueno, y conocer su opinión, el proceso electoral en Estados Unidos, que pues está ya en todo su apogeo, bueno, pues cómo influiría en las negociaciones y en la culminación de este tratado. Gracias por su respuesta. Muchas gracias, Rocío. El señor embajador Teófilo Torres Corzo. Es mi embajador. Gracias, querido líder. Gracias, querido líder. Señor secretario de Economía, maestro Ildefonso Guajardo Villarreal. Quiero iniciar muy brevemente mi exposición expresándole un reconocimiento sincero al trabajo que se ha venido realizando en el TPP. Me consta, junto con otros senadores que le hemos acompañado, las largas noches y muchos días y las muy difíciles negociaciones que ha enfrentado con muy buenos resultados.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, se constituye como una de las principales plataformas para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de México en la región Asia-Pacífico, América del Norte y Canadá. Hablamos de modernidad, señoras y señores senadores. Hablamos de competencia. Estamos hablando de capacidad para que México se pueda incorporar al concierto internacional. De esto es lo que estamos hablando. Este importante instrumento posibilitará a la economía mexicana conservar las ventajas económicas, financieras y comerciales que ganamos frente a Estados Unidos y Canadá en el TLC. En segundo término, hará profundidad de tal manera que nuestra sociedad con el único país asiático se hará con el que tenemos un acuerdo comercial, que es Japón. Y en tercer lugar, podremos iniciar una estrategia de vinculación con el resto de las economías asiáticas involucradas en este trabajo. Con el término de las negociaciones de este acuerdo y su próxima firma el 4 de febrero en Nueva Zelanda, el titular del Ejecutivo Federal habrá de remitir en algún momento a la Cámara de Senadores el texto para su análisis y discusión. De esto, senadoras y senadores, es de lo que yo quiero hablar. Quiero hablar, líder, de que es necesario y prioritario prepararnos en el grupo parlamentario para trabajar ya en esfuerzos para lograr la aprobación de este tratado, si estamos convencidos todos que es beneficioso para México. El secretario ha hecho una gran exposición de todo lo que se ha conseguido y de todo lo que pudieron hacer. A mí me consta que el día que se iba a firmar el tratado, una noche antes, cuando se ponen de acuerdo los Estados Unidos y Japón para afectar la industria automotriz de México, el secretario esa noche se para de la mesa y dice: México no firma, una noche antes de firmarlo. Como lo señala el secretario, yo no sabía esto, Estados Unidos y todos reconocieron la fuerza de México para haber parado el tratado tan importante. Efectivamente, hay muchas ventajas y muchas posibilidades de que México salga adelante. Es importante prepararnos. Yo le comentaba a nuestro líder que es importante que muchos de nosotros nos sentemos y hagamos un equipo para trabajar en la posibilidad de la aprobación de este tratado que beneficiará a México. Debo decirles que esta mañana el Partido del Trabajo inició un análisis sobre el TPP, contando con la presencia de extranjeros y parlamentarios extranjeros también, que han emitido fuertes críticas a las que se oponen con ellas a la aprobación de este tratado. Hace un rato, el presidente del Senado está convocando para el día 29 de febrero a un foro para el análisis del tratado que estamos platicando. Entonces vamos a tener mucho trabajo y necesitamos prepararnos, sumarnos, y hablo de las capacidades y de la inteligencia de las senadoras y los senadores, que nos pongamos de acuerdo para trabajar en esto, porque es algo muy importante para México. En este sentido, debemos cada uno de nosotros, con el compromiso que tenemos con el Senado y con el presidente, de redoblar los esfuerzos para lograr su aprobación. Y seguramente las comisiones a cargo del PAN que analizarán dicho acuerdo tratarán de retardar su aprobación, en tanto que el PRD y el PT estimo que se enfocarán en sus aspectos negativos. Por ello, y si queremos que México tenga la posibilidad de incorporarse a un mercado internacional y que tengamos un mejor México para nuestros hijos y nuestros nietos, necesitamos trabajar en ello. Yo les pido que nos pongamos a trabajar y que asignemos cada uno de nosotros un tiempo importante para aprender lo que vamos a discutir en el tratado. Gracias, líder. Muchas gracias, muy bien. Senador Arechiga. Muchas gracias, líder.
Secretario, gracias por esta intervención tan profesional, acertada de todo el tema del TPP. Yo traigo otra pregunta, es algo diferente. Quiero ser breve porque ya. ¿Qué impacto sobre la economía nacional, la inversión y el flujo de capitales podrían acarrear la implementación de figuras como las sociedades por acciones simplificadas? ¿Qué otras medidas ha contemplado la Secretaría de Economía para favorecer a los nuevos emprendedores y replicar los efectos positivos de la apertura de las nuevas empresas? Gracias. Meli Romero. Gracias, líder. Buenas noches ya, secretario, y muchas gracias también por la explicación amplia que nos ha dado de este tratado, que también por lo que vamos conociendo cada vez en mayor detalle, estoy convencida de que sí es uno de los más trascendentes de la historia de nuestro país. Y yo nada más quisiera comentar. Hoy en la mañana estuvo el secretario de Educación con nosotros, nos comentaba de cómo se van a llevar a cabo una serie de foros para poder rediseñar todos los contenidos curriculares de la educación básica seguramente, pero me atrevo a proponer, secretario, que podamos trabajar, si es preciso, de manera conjunta, Senado con la Secretaría de Economía o ustedes con todo el equipo de expertos, algo que se pueda enviar a las mismas universidades, a los estudiantes, para que tengan conocimiento de qué se trata este tratado tan importante. Me parece que tenemos que formar a nuestros jóvenes de manera que estén listos para afrontar los retos que conlleva este tratado, que tengan conocimientos, habilidades, herramientas, todas las estrategias para estar listos para salir al mercado laboral, para emprender sus propias empresas, para ser competitivos al final de cuentas a nivel global. Y si es desde su misma formación profesional o técnica, inclusive, yo estoy convencida de que podremos salir adelante también como país en mejor medida. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Gerardo Flores. Muchas gracias, líder. Antes que nada, secretario, muchas gracias por la exposición. No tengo ninguna duda que el trabajo que han hecho ustedes pues, ha sido bien hecho, sobre todo por la gran experiencia que hay en la Secretaría de Economía. Yo muy concretamente lo que quisiera mencionar es de la experiencia que yo tuve en su momento también en el equipo de negociación del TLC. Recuerdo que una parte importantísima es posterior ya a la firma y previo a la entrada en vigor, o bueno, en los primeros años de la entrada en vigor, de difundir mucho información a lo largo de todo el país para que los sectores que pudieran verse afectados puedan empezar a, digamos, a reconvertirse, porque necesariamente habrá esas situaciones. En aquel entonces, si mal no recuerdo, creo que por lo menos en la parte del sector agropecuario se bajó un poco la guardia y creo que no se le pudo sacar el mayor potencial al TLC porque justamente se dejó de hacer ese trabajo. Entonces, básicamente, mi pregunta es si tienen ya previsto eso, si hay un mecanismo que asegure que este trabajo se va a hacer por varios años, pues para beneficiar a los que van a poderle sacar jugo y también a los que obviamente pues van a verse afectados. Es cuanto, secretario. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Aarón Irizar, senador. Muchas gracias por la oportunidad de hablar, secretario. Yo quiero ser muy concreto. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, el pueblo prácticamente no lo conoció. Hicimos el Tratado de Libre Comercio y la verdad que tuvimos mejores carreteras, tuvimos acceso a mayores productos, pero la pobreza no se contuvo y la concentración de la riqueza fue más alta. Y el fenómeno fue de México, el fenómeno fue de América Latina. Y hoy tenemos una América Latina muy distanciada entre unos y otros. Esa es una realidad. Hoy tenemos este nuevo tratado que sin lugar a dudas es importante para México y que tenemos que socializarlo muy bien.
Déjeme comentarle que después de la firma del Tratado de Libre Comercio, además de que aumentaron más pobres, el otro problema de fondo es que tuvimos más problemas de contaminación y de problemas de carácter ecológico. Hoy de la Patagonia hasta México es un fenómeno real. Y viene este tratado que es tan contundente como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Yo le pregunto, ¿nos ayudará esto o estaremos atentos para que no sea este un esquema también que permita más la concentración de la riqueza o que también ayude a que el fenómeno del cambio climático siga acrecentándose? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Señor secretario, estamos... Hilaria, perdón, adelante. Muchas gracias, coordinador, muchas gracias. Es un tema que, como todos los que en los que estamos participando, sin duda alguna, son importantes. Pero este no solo es importante, sino es preocupante. Y como parte de una sociedad rural. A mí me tocó ser participadora o partícipe en las reformas de la ley agraria del 92, en donde era Ley Federal de Reforma Agraria a Ley Agraria, en donde era el ejido embargable, inembargable, imprescriptible, inajenable. Y luego entramos a las reformas para hacerlo con dominio pleno. Entramos a un Telecán con las grandes ilusiones de ser uno de los países competitivos en el tema agropecuario, ganadero, forestal y pesquero. Sobre todo en el agropecuario, que era el agrícola y el pesquero, que son nuestras potencias en México, y en el que de los 32,000 ejidos, el 50.5% somos los dueños distintos de los bienes distintos de la tierra, los que somos ejidatarios, ejidos y comunidades de este país. A los 20 años de este tratado del Telecán, vamos a un tratado Asia-Pacífico, lo vemos muy bien. Nosotros, dile al presidente, secretario, que cuenta con nuestro apoyo, y te lo expreso a ti. Pero yo quiero pedirte así, que protejamos mucho a nuestros productores. Tendremos que blindarlos. Dijimos que hacíamos la reforma estructural agraria para asociarnos con los capitales. No pasó eso. Hoy en día hay un desarrollo turístico y un gran creciente desarrollo conurbado. Pero también hay asimetrías en la parte agropecuaria, y hay que decirlo. En la parte pesquera, usted y yo sabemos que poquito estamos exportando lo relativo al camarón, al atún, que es lo que más México en estos momentos estamos en primer lugar. Y en las hortalizas, en el aguacate, Sinaloa en estos momentos, con el jitomate que está en primer lugar. Sin duda alguna, en las hortalizas, la unión de ejidos de Sinaloa, para orgullo de los sinaloenses, pero es lo que estamos ahorita exportando. Nayarit ahorita está junto con el aguacate, que estamos ahorita saliendo al mercado internacional. Pero traemos algunas cuestiones como es el frijol, en unas debilidades que si no cerramos o abrimos muy bien o cerramos la pinza, los básicos se nos pueden caer los precios para los productores mexicanos. En materia de arroz, nosotros éramos el 80% de productores y ahorita somos el 40%, necesitamos de revisar. ¿Qué quiere decir? Que haya fortalezas, que quede muy amarrado todo lo que son los productos básicos para asegurar que el pueblo de México tenga lo más mínimo y elemental,
que es la subsistencia alimentaria mexicana, y que esto equilibre la economía de las y los productores para que haya la paz y la gobernabilidad en este país. Cuenten con nosotros, y si tenemos que participar en esta, yo creo que esto es lo que está haciendo ruido, pero no es porque estén mortificados, porque qué va a pasar para los campesinos, es un protagonismo, porque muchos de ellos ni siquiera son campesinos ni manejan el tema agrario ni agropecuario. Nosotros comedidamente les decimos, aquí estamos para jalar el lápiz con tu gente, secretario, y lo único que pretendemos es poner salvaguardas en el sector agropecuario y en el pesquero para avanzar y abrirnos a los espacios de participación y de competitividad en Asia-Pacífico. Muchas gracias. Gerardo, ¿pediste la palabra? Señor secretario, a sus órdenes. Isaías. Gracias. Señor secretario, bueno, muchas gracias por estar aquí y darnos esta importante explicación. Y la verdad que, bueno, pues nosotros estamos de acuerdo en apoyar, enterarnos más de este acuerdo. Pero también hay algunas dudas en el sentido de cómo afectará al empleo, ¿verdad? Si nuestro nivel de productividad está muy abajo con los países como Estados Unidos, y Japón y otros. Es una cuestión que nos preocupa y que cómo vamos a hacer para acelerar esto y estar en igualdad o acercarnos a la productividad entre los países, sobre todo de los que van a competir ahí. Y bueno, también ojalá que se traduzca en mayores oportunidades para los trabajadores. ¿Hay alguna proyección, dado el tamaño del comercio entre estos países, en qué sectores impulsará la inversión productiva y cuántos empleos formales se pueden crear a raíz de la puesta en marcha de este acuerdo? Por su atención, muchas gracias, señor secretario. Señor secretario, ahora sí, a sus órdenes. Bueno, primero, un cariñoso abrazo a mis compañeras legisladoras por Nuevo León, que cuando llegué no las vi, ya mi corazoncito estaba, pero qué bueno que están. Fueron a lavarse las manos. Cristina, Ivonne, yo sé, me dio mucho gusto. Gracias. Básicamente, empezaré en el orden en que fueron dándose las intervenciones. Sin duda, para nosotros tener una reunión a fondo con la organización campesina de nuestro partido es muy importante, pero como adelanto, quiero compartir que cuando se tiene la oportunidad de lograr una plataforma plurilateral como esta, nos ayuda muchísimo para lograr los balances. Cuando uno va a un tratado bilateral o trilateral, es muchísimo más duro porque no puede acomodar uno la parte donde es ganancia y donde hay competencia. Gracias a que este es un tratado con 11 países, nos permite, por ejemplo, ser ofensivos en Vietnam con cárnicos y con algunos productos primarios, ofensivos en Japón en la apertura a carne de puerco, carne de res, el sector también de frutas como naranja, jugo de naranja, y defensivos frente a Nueva Zelanda en el sector lácteo. Entonces, nos ayuda a mejor hacer el balance de la negociación, y eso es lo que se refleja en muchos de los resultados. Los periodos de desgravación, el no haber permitido libre comercio en lácteos, pero luego nos abre oportunidades. Cuando Chile hizo el bilateral con Nueva Zelanda, que obviamente es una potencia láctea muy importante, de repente lo que se convirtió fue un área de oportunidad. Vinieron neozelandeses a Chile a invertir con chilenos más de $1,000 millones en crear y fortalecer la industria láctea chilena. Al estar nosotros en el mercado de América del Norte, deberíamos de buscar este tipo de acciones, y muy pronto se va a presentar una propuesta a ustedes para el nuevo embajador en Nueva Zelanda,
que eventualmente vendrá en el próximo paquete, que es un hombre con 20 y tantos años de experiencia en negociaciones comerciales internacionales. Ese será el perfecto embajador para abrir áreas de oportunidad de cómo traer inversión e impulsar el desarrollo, por ejemplo, del sector lechero mexicano. Entonces, creo yo que va a ser un buen ejercicio el que tengamos con la organización para entrar a cada uno de los temas que obviamente vamos a ver. Una de las ventajas es que ya estamos totalmente abiertos al mercado de América del Norte. Entonces, la exposición marginal de apertura en aquellos sectores que pueden ser sensibles, pues tiene un menor impacto de acuerdo al nivel de comercialización que hoy tenemos. Pero estaremos atentos para definir un programa de trabajo con la organización. Senadora Rocío, es bien importante su propuesta y de hecho era algo de que yo en esta etapa de conclusión de la reunión pensaba compartir con ustedes. Independientemente de los foros que serán organizados por las comisiones responsables de acuerdo al acuerdo que ustedes acá tomaron en la mesa directiva, una de las ventajas que tenemos es que reconstruimos el famoso cuarto de junto de negociaciones. Para llegar al TPP, veníamos de un proceso muy deteriorado en algunos tratados previos, cuando ustedes recordarán que un sector paró el tratado con Perú de la noche a la mañana, porque no había un proceso de consultas bien orquestado hasta el más alto nivel en el sector empresarial. Lo reconstruimos de tal manera de que la visión del sector empresarial sea una visión amplia y no se quedara pendiente un acuerdo porque un pequeño sector que se sentía no considerado pudiera parar los beneficios integrales para un país. Al reconstruir ese grupo, hoy me reuní con ellos en previsión de la estrategia y una de las cosas que yo creo que va a ser bien positiva y van a venir a platicar con ustedes todo el Consejo TPP del Consejo Coordinador Empresarial, es que ahí están representados los textileros, los de la industria del calzado, los acereros, y todos fueron parte de 1000 reuniones que sostuvimos de consulta. El senador y los senadores que nos han acompañado platicaron con ellos, se dieron cuenta de cómo los tratamos en todo el proceso de diálogo, de tal manera que se sintieron totalmente considerados y totalmente tomados en cuenta. Ellos vendrán con ustedes porque ante la apertura de foros en el Senado quieren estar incluidos para que también se escuche su visión. No va a haber sin duda en el sector representativo empresarial nadie que venga aquí a decir que no se escuchó, que no participó, que no se le tomó en cuenta. Entonces es una parte positiva. Y comentarle también, senadora, que nosotros mismos vamos a compartir con el senador Gamboa nuestro programa de giras nacionales para difundir el TPP. Una gira prototipo que vamos a hacer es llegar a una entidad federativa, ir a una universidad emblemática a dar una conferencia, hacer una conferencia de prensa con medios locales, visitar a los empresarios locales para poder hacer una presentación del TPP y empezar a difundir a nivel estatal el proceso. Y que vamos a querer compartir este calendario porque para nosotros sería un honor que cuando vayamos a sus estados ustedes nos acompañen y puedan validar anticipadamente la manera que ustedes van a votar. De tal manera que podamos hacer un trabajo coordinado de posicionamiento de foros en el país. Me preguntaba sobre mi opinión del proceso electoral norteamericano. O sea, a pesar de lo que se diga, yo sigo creyendo que Donald Trump no va a ganar la candidatura republicana. O sea, sigo, o sea, en este caso, o sea, es mi punto de vista, porque el Partido Republicano tiene que mantenerse competitivo y en la política los extremos no son recomendables. Entonces yo sigo creyendo de que va a haber un candidato más competitivo en el Partido Republicano que pueda llegar a la contienda final. Eso le va a dar una competencia más real al bipartidismo tradicional. Y finalmente, quien gane, pues eso ya se determinará en las urnas. Pero lo que sí puedo decirle es lo que va a pasar desde el punto de vista del proceso. Primero, va a tener la posibilidad, si el candidato demócrata se siente fortalecido para ganar la elección, va a querer en el periodo lame duck, que es después de noviembre, que se procese la aprobación del tratado para que cuando ese presidente llegue a la silla ya no tenga que lidiar con su aprobación. Si existe la posibilidad de que el republicano sea altamente competitivo y vea la posibilidad de llegar a la presidencia, los intereses que no se sienten acomodados, como en el caso de la industria farmacéutica,
seguramente van a querer que ese presidente llegue para volver a presionar en aquellos temas que los tradicionales apoyos del Partido Republicano tienen, puedan tratar de intentar conseguir más. Entonces, en resumen, vamos a tener que estar muy atentos del proceso. Creo yo que el presidente Obama va a echar toda la carne al asador para dejar como una medalla más de su administración el haber logrado la conclusión de este tratado. Entonces yo sí creo que tengan posibilidades en el periodo a partir de noviembre de sacar esta aprobación. En el caso del senador Teófilo Torres, básicamente es una intervención que nos ilustra la necesidad del trabajo en equipo que tenemos que hacer, y pues pongo a la disposición del equipo de la Secretaría de Economía para trabajar de la mano con la fracción parlamentaria de nuestro partido para que trabajen con ustedes de fondo. En el caso específico básicamente, el senador Arechiga nos habla sobre el impacto en la economía nacional. Aquí es pertinente la pregunta porque hay un estudio del Banco Mundial que salió aproximadamente hace como un mes. Hay otros estudios que muestran cifras distintas, pero el estudio del Banco Mundial dice los países que más van a ganar que más van a crecer sus exportaciones una vez que entre en operación el TPP, son países como Vietnam, son países como Malasia, son países como Japón. Y dice, México, por ejemplo, crecerá sus exportaciones en un promedio anual de aproximadamente 5%. Entonces, la oposición, ¿qué es lo que dice? Dice, pues entonces, es una muestra de que está mal negociado, porque México no va a ganar tanto como Vietnam. Realmente es un argumento falacioso, porque si la economía mexicana tiene 20 años de apertura y estamos comercializando 800,000 millones de dólares anuales, obviamente una economía que se ha mantenido cerrada como la japonesa, de repente va a explotar porque está totalmente cerrada. Entonces, es lógico que las economías abiertas tengan una consolidación más paulatina. Pero lo importante es que en el proceso de incorporación de nuevos socios a esto, pues va en pleno horizonte de consolidación de lo que ya tenemos en el comercio internacional. Entonces hay que ser muy cuidadosos de no dejarnos convencer con estos argumentos. A veces ni mi propia letra entiendo. La senadora Meli Romero, con todo gusto hacemos un programa especial para universidades. Yo entendí la sugerencia en dos sentidos, en el esquema de difusión y en el esquema de preparación de las carreras necesarias hacia el futuro cercano de lo que se va a requerir para tener los profesionistas necesarios en los nuevos campos que esto nos va a traer y en poder ampliar nuestras capacidades de recursos humanos en el sector del comercio internacional, en la parte de facilitación aduanera, etcétera, etcétera. Entonces ahí sería un reto doble y con todo gusto trabajamos sobre ello. El senador Gerardo Flores, la parte de difusión, sin duda aquí va a ser muy importante, senador, que lo que hagamos con esta recomendación es trabajar muy de cerca tanto con el sector privado, que está en la mejor disposición de colaborar en este proceso de difusión y sobre todo con enfoques muy específicos sectoriales para poder ilustrar un poco en cada uno de los sectores que participan en esto los beneficios. El senador Aarón Irizar. Senador, me pareció muy oportuno que sus comentarios, porque justamente los argumentos que usted maneja los escuché precisamente en la reunión que tuve con la fracción parlamentaria del PRD y es muy importante razonarlos y debatirlos. De hecho, así fue el argumento que se me puso en la mesa. Desde que el TLC está en vigor, hemos aumentado en tanto el número de pobres. Desde que el TLC está en vigor, la pobreza no se ha remediado, la desigualdad se ha acentuado. La pregunta que nos debemos de hacer es si eso es resultante de la apertura comercial o si realmente es porque no hicimos la tarea que nos correspondía hacer en el momento que empezamos a hacer la apertura comercial. ¿Y a qué me refiero? A que estas reformas que ustedes pudieron procesar debieron de haberse procesado hace 20 años, porque eso hubiera igualado las condiciones de participación de los agentes económicos.
no haber canteado esto a favor de las grandes empresas solamente. Si estas reformas estuvieran en vigor hace 20 años, otro gallo nos cantaría desde el punto de vista de participación de las pequeñas y medianas, desde el punto de vista de defensa de derechos laborales, desde el punto de vista de los esquemas de respeto a la libertad sindical y de la participación de las organizaciones laborales para mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces, yo creo que las reformas que ustedes hicieron van a ayudar muchísimo a que las condiciones de la apertura mejoren en favor de una mejor distribución de los beneficios de la apertura. Entonces, es muy interesante ese posicionamiento, porque ese va a ser parte del debate. El debate va a decir, ¿para qué queremos más tratados si el que firmamos hace 20 años la pobreza ha aumentado? Lo que tenemos que reflexionar es si fue resultado de la apertura o porque no hicimos la tarea completa en la apertura. Entonces, ese es a donde debemos de llevar el debate y de cómo esto cambia la dinámica a partir de las reformas. Y en el caso específico de los temas ecológicos, hay una cosa muy interesante dentro de lo que es el avance en la apertura comercial y lo que ha podido la Organización Mundial de Comercio avanzar, y es una reflexión sobre los temas ambientales. La OMC se ha estancado en la ronda de Doha en una consecución de los objetivos que se plantearon desde hace mucho tiempo dentro de un proceso de apertura en el comercio para los más de 160 países que incorporan en la OMC. Sin embargo, ha ido avanzando en acuerdos plurilaterales sectoriales específicos. Y uno de ellos ha sido los acuerdos para poder mejorar el acceso y el libre comercio a bienes ambientales, paneles solares, energías alternativas, de tal manera que el mundo facilite el proceso de poder generar tecnologías que nos permitan luchar contra el calentamiento global, el cambio climático, de tal manera que el comercio puede ser un instrumento en favor de mejores condiciones ambientales. Y está demostrado precisamente por esos elementos plurilaterales. En el caso específico de los acuerdos multi, como el caso del TLC América del Norte, una de las cosas que es cierta es que las condiciones ambientales, cuando se amplía a un proceso de incorporación, ha venido un ejemplo de mejoría en el comportamiento y la responsabilidad social corporativa de los temas ambientales. Lo vemos, por ejemplo, en mejores prácticas en sectores que eran terribles como la minería, donde antes llegaban las empresas y dejaban un legado mortal desde el punto de vista de residuos. Ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, la minería de oro establece nuevas condiciones, establece mecanismos de cero desperdicios que puedan contaminar el suelo. Y entonces sí hay un tema de mejores prácticas que llega también con la presencia de responsabilidad corporativa en este tipo de nuevas inversiones y nueva apertura. Yo le agradezco a la senadora Hilaria sus reflexiones, porque sé que hace más de 20 años tuvo una participación muy importante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sin duda los puntos que hace referencia son importantes. Aquí yo me gustaría simplemente remarcar que efectivamente, y fue un comentario de otro compañero senador, el poder ayudar a la reconversión en el proceso de apertura y poder aprovechar nuestras ventajas comparativas es fundamental. De hecho, una de las cosas que ocurrió el 2015 es que uno de los sectores de mayor crecimiento fue el sector agropecuario. Hoy, de la noche a la mañana, en 20 años, somos una potencia exportadora de proteína cárnica. Hoy, en lugar de estar a la defensiva en un tratado como el TPP, el sector cárnico estuvo a la ofensiva abriendo mercados. Estamos exportando, en términos cárnicos, una cantidad de más de 2,000 millones de dólares con empresas de tamaño monumental, globales, que son jugadores internacionales. Estamos en el sector de frutas y vegetales de una manera importante posicionados internacionalmente. Nuestra balanza, el año pasado exportamos más de 25,000 millones de dólares en productos del sector primario. Sin duda, entramos en una nueva etapa, entramos en un nuevo reto, que es el reto de los mercados especializados y de los mercados muy sofisticados. Tenemos temas como, por ejemplo, el desarrollo de los mercados de productos orgánicos, donde ya no necesariamente estamos en el debate de los mecanismos biológicamente transformados, porque, por ejemplo, sabemos que la miel de Yucatán tiene un gran precio en Europa
gracias a que no hay cultivos genéticamente transformados alrededor de estos procesos. Hoy hay un debate porque creo que hubo un proceso de mal uso de algunos temas químicos, pero el hecho es que ya tenemos posibilidades de mercados diferenciados que podemos capitalizar y podemos realmente trabajar en proyectos muy específicos que pudieran tener rentabilidad en mercados especializados. Entonces, conjuntamente con esta oferta de trabajar con la CNC, podemos ir a un detalle mayor en términos de los resultados del acuerdo. Y finalmente, el caso del sector obrero, senador Isaías, no tenemos estimaciones precisas, concretas en materia de generación de empleos a través de lo que sería la expansión del comercio, de las exportaciones, de crecimiento. Sí hay varios estudios que estiman crecimiento de exportaciones, pero aquí, senador, usted más que nadie sabe que estamos en dos fuerzas que se están contraponiendo. Nuestra gran talento y capacidad exportadora de manufacturas que ha generado sectores dinámicos de alta productividad y alta competitividad, porque en automotriz, en aeroespacial, somos de los países más competitivos, pero sin embargo tenemos el gran reto de lo que hoy se llama la Revolución Industrial 4.0 y es el nuevo esquema de industrialización donde el uso del Internet para conectar esquemas de productivos, de tecnología, la robótica, están reduciendo el número de empleos por unidad de operación manufacturera. Si usted le toma una foto de la planta Nissan de hoy y la compara con una foto de la misma planta hace 10 años, verá que la densidad máquina-trabajador se ha transformado totalmente. Yo diría que de 10 trabajadores se ha reducido a 3 en términos de los mismos procesos cuando uno ve la robótica que se está utilizando hoy en las manufacturas. El gran reto es cómo transformar nuestra mano de obra calificada para procesos de diseño y procesos de mayor sofisticación de valor agregado y poder seguir teniendo un esquema de generación de valor que nos permita mantener la oferta de empleo en el país. Porque hay una tendencia que no podemos negar, la tendencia hacia la era digital de la manufactura sí tiene un impacto en nuestra capacidad de generación de empleos que tiene que ser parte de las nuevas políticas públicas en materia de empleo. Y sobre todo la expansión de un sector servicios que debe de explotar nuevos campos de oportunidad para emplear jóvenes mexicanos en otras áreas de oportunidad. Pongo un ejemplo muy concreto que usted está muy cerca de él. Hoy, sin hacer nada, estamos recibiendo flujos de norteamericanos y canadienses que se vienen a retirar a México, en San Miguel de Allende, en Mérida, en Guadalajara, en varias áreas estratégicas. Imagínense ustedes si nos ponemos de acuerdo, todas las áreas involucradas, para generar un mercado para que México sea sede de gente en retiro, que venga a vivir aquí sus últimos años, utilizando terapeutas, utilizando enfermeros mexicanos, utilizando bienes raíces, desarrollos inmobiliarios, consumiendo bienes y servicios en el país, pudiéramos potencializar tremendamente un sector servicios que vendría a compensar la pérdida de generación proporcional de empleo en un sector que se está robotizando y tecnificando de una manera acelerada. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y seguiremos, como ustedes lo confieren cada vez que dicen, en permanente para poder estar trabajando día a día con ustedes. Señor secretario, felicidades de verdad por la presentación del TPP. Nos sensibiliza y nos pone en una alerta de lo que va a venir de aquí a un año sobre este tema. Es un tema que abarca, yo diría, todas las ramas industriales, agropecuarias, de servicios turísticos, del campo. ¿Y qué quiero manifestarle? Coincido con Teófilo Torres Corzo en que debemos prepararnos, hacer un grupo de trabajo a quien le interese el tema de verdad. Es un tema de enorme envergadura. Ya se dieron cuenta de la dimensión de lo que va a abarcar y pedirle que estemos muy en contacto con sus gentes, con el subsecretario Rosenzweig, con usted, con un grupo que ustedes también formen dentro de la Secretaría de Economía, pero sí quiero dejarle claro, debemos proteger sin duda alguna a las mujeres y a los hombres del campo
tenemos que proteger a la clase trabajadora en nuestro país y tenemos que atender, escuchar, dialogar, debatir con el sector empresarial de nuestro país. Usted lo sabe, vendrán a visitar a mis compañeras y a mis compañeros y créame que nosotros vemos con muy buenos ojos este tratado que el presidente ya viene avanzado gracias a la colaboración de usted de 3 años junto con el presidente, que me ha venido comentando la importancia de este tratado. Bienvenido, estaremos en contacto y muchísimas gracias, señor. Vámonos.